bienvenida Brenda, nuestra psicóloga. Gracias. Bienvenida. Para hablar Gracias. justamente acerca de este tema tan interesante y tan importante, porque no sabemos muchas veces los beneficios que le trae a nuestra psique, a nuestras relaciones, el hacer algún deporte. Ok. Y es que muchas veces lo buscamos como puede ser por el beneficio de la salud física, Así ¿no? es. Sabemos Sí. que puede, o sea, que tiene como muchos beneficios a nivel de nuestro cuerpo. Podemos también ver que, no sé, si de repente vamos con amigos, pues vamos todos juntos y nos apoyamos, Ajá. ¿no? Para verme mejor, etcétera. Entonces sí tiene, o sea, como depende por qué o cuál es mi objetivo que estoy practicando cierto ejercicio, ¿no? Pero también sí es importante que conozcamos cómo esto repercute en nuestra salud mental, ¿no? Sí. Porque también, bueno, pues mente y cuerpo, ¿no? Entonces, Hasta está Un la frase, conjunto. ¿no? Mente sana en cuerpo En sano. cuerpo ándale. sano, ahí está. Entonces, sí tiene muchos beneficios a nivel de nuestra mente, ¿no? Nuestra salud mental. De hecho, muchas veces complementamos dentro de la terapia algunas cuestiones con ejercicio físico, como puede ser en el caso de la ansiedad, de la depresión, Sí. ¿no? Ah, Así claro. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿ustedes practican deporte? Sí, Sí. no Ok. tanto como quisiéramos, pero sí, Sí. la verdad, sí. Y en general, la gente que regularmente practica deporte dice que se siente bien durante y después del ejercicio, ¿no? O sea, es Así algo es. que además ya no solamente tiene el objetivo, por ejemplo, de bajar de peso y eso, sino a la hora de realizarlo se siente bien, Así es. ¿no? Entonces, sí tiene como esta parte del bienestar. El bienestar y la salud van a ser bidireccionales, o sea, de alguna manera, en la medida en la que en términos de salud estoy bien, pues me siento bien, pero también en la medida en la que yo me siento bien, eso repercute también en mi salud Claro. física, ¿no? Entonces me siento bien. Por el otro lado, a nivel de autoestima, autoconcepto, en la medida que vamos viendo que se van cumpliendo como con ciertos objetivos, que vas teniendo una mayor vitalidad. De hecho, mucha gente que practica deporte regularmente menciona que disminuye la fatiga, ¿no? A pesar de que tenga una demanda física, Van creando resistencia, ¿no? Con este van creando resistencia. También disminuye, o sea, al tener como una mejor condición física, también en las actividades cotidianas ya no te fatigas tanto porque ya Claro. generaste esa condición Hasta dicen que física. si quieres ser más creativo, por ejemplo, que practiques deporte en tarde-noche y que las ideas te vienen solas. ¿Será por esto de que produces endorfinas? De alguna manera sí tiene que ver el tipo de ejercicio, la intensidad, o sea, ya la gente de hecho hay un área de la psicología que se llama psicología del deporte, ¿no? Sí. Pero sí depende como el tipo de ejercicio, sabemos que hay aeróbico, anaeróbico, la intensidad, la frecuencia, el IA, o sea, depende como eso para que como qué nos genera en el cuerpo, ¿no? Pero de manera general sí nos produce como todos esos beneficios. También hablabas de endorfinas, o sea, neurotransmisores, estas sustancias químicas con las que funciona nuestro cerebro, funciona de manera eléctrica y química. Entonces, de esta parte química se liberan diferentes neurotransmisores que tienen que ver con el placer, con sentirme bien, ¿no? Las endorfinas que mencionas, pues hasta son analgésicos y también eso genera que sí, cuando tú te pegas o cuando te duele algo o algo así, o sea, se liberan esas endorfinas que disminuye el dolor y a su vez te hace sentir mejor, ¿no? Entonces, todos esos son beneficios, o sea, que se obtienen como resultado de practicar como actividad física. La oxigenación también ayuda en cuestiones de funciones cognitivas. Ayuda en las relaciones sociales, es decir, por ejemplo, vamos a hablar de una persona con depresión. Una persona con depresión se aísla, ¿no? Sí, Entonces, muchas veces, les decía, como complemento de la terapia, lo que hacemos también es fomentarle o crearle, sí, como el hábito de que practique ejercicio físico. ¿Por qué? Porque de alguna manera, o sea, a lo mejor a la persona no le van a dar ganas inicialmente, Eso te ¿no? quería O sea, preguntar, ¿cómo motivamos a una persona con depresión? Porque lo último que quiere es salir de esa caparazón en la que está escondido. ¿Cómo motivamos y cuál sería, digamos, el primer paso para que esa persona se reactive y se conecte con la actividad física? Eso lo vamos generando, por ejemplo, en la terapia con ciertos acuerdos, con horarios muy establecidos, o sea, es decirle al paciente, bueno, no tiene que ver con cómo se sienta, porque de momento no quiere iniciar la actividad, ¿no? Sino vamos a hacer ciertos acuerdos y con ciertos horarios, y lo que se espera en realidad de esto, precisamente hablando del ejercicio físico, es que en la medida que lo vaya practicando, vaya obteniendo los resultados de este ejercicio Y físico. solo se va
Y entonces lo va agarrando. Pero ¿cuáles son estos? Volvemos al punto de los beneficios, tanto la parte física, que va a ir sintiéndose mejor, con mayor vitalidad, verse mejor, pero también a lo mejor convivir con otras personas, vamos a suponer que si se mete a clases o algo así, también viene esta parte de la convivencia, entonces empiezo a ver a otras personas, empiezo a convivir, y eso mismo, a su vez, todo me va a ir jalando como para, en este caso, que estamos hablando de depresión, para que el paciente vaya saliendo adelante. En el caso, por ejemplo, de ansiedad, depresión, también esta liberación de ciertos neurotransmisores también nos ayudan a disminuir los niveles de estrés, así como a disminuir la tensión muscular. Muchas veces cuando estamos ansiosos, estresados, nuestros músculos están tensos. Claro. Entonces, bueno, con el ejercicio de repente llegamos a hacer esta tensión, pero después viene la relajación, ¿no? Entonces, vienen como diferentes, o sea, a nivel fisiológico, a nivel psicológico, vienen como muchos beneficios que se obtienen para hacer durante y después del ejercicio, ya sea inmediato y también a largo plazo, ¿no? También se ha visto que disminuyen, o sea, al mejorar, por ejemplo, a nivel de salud, cardiovascular, etcétera, también disminuyen las probabilidades de algunos tipos de demencia, por ejemplo. O sea, ¿no? O sea, practicar ejercicio es lo que debemos hacer todos. Sí o sí. Y toda la vida. Y como hábito, junto con otras cuestiones de salud, para que a su vez volvemos al punto del bienestar, en la medida en la que yo voy viendo que me siento mejor, también me voy sintiendo mejor a nivel emocional, ¿no? Ahí está, muy bien. Pues se me hace increíble porque así, de verdad, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes, desde ahorita practicar deporte. Ahí está. Y ya depende de cuáles son nuestros objetivos, también cómo son nuestros deportes, ¿no? También ayudan en toma de decisiones. Ay, qué maravilla, Brenda. Sí, entonces sí tiene como muchos beneficios. Entonces, Ahí está. nada mejor que vivirlo, ¿no? Para poderlos hacer ver. deporte. Bien que lo dices, corriendo. Así es. Nada mejor que vivirlo. Brenda, muchas Caminando. gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Muy buen día para ti también. Excelentes recomendaciones para